Vamos. Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Hoy tenemos, nuestro primer episodio, si no han notado, en español. Tenemos un invitado, nuestro primer invitado. Tenemos de todo por la primera vez aquí, porque sí, estamos normalmente, los saludamos en español y luego cambiamos ya rapidito al inglés, pero hoy no, hoy no pasará esto. Entonces, tenemos a Francisco. No sé si quieres saludarlos otra vez, Francisco. Hola, Así es. hola, hola de nuevo, pues Francisco de Colombia, de Cali. Nada, muy feliz de estar aquí con ustedes y hablar un poco de español también. Pues sí, estamos muy, muy felices que estás aquí con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, ¿no? A darle, Nick. Entonces, sí, yo quiero también quiero decir gracias a Francisco por estar aquí con ustedes. Él es mi profesor de español 440 acá en la Universidad Estatal de Michigan y es uno de los mejores profesores de español de todo el mundo. No estoy exagerando, es la verdad. Él siempre tiene mucha pasión, siempre está muy energético en la clase y hace que sea la clase muy, muy divertido. Entonces, te lo agradezco un montón, Francisco. Y a ver, ahorita voy a preguntarte la primera pregunta de esta ¿No? parte del episodio y es, ¿cómo ha sido acostumbrarse a la vida en los Estados Unidos y ha habido algo que es lo más difícil o fácil? Bueno, la verdad no ha sido muy difícil. O sea, mi experiencia en los Estados Unidos ha sido en su mayoría muy, muy positiva. Eh, ya tenía muchísimo conocimiento acerca de la cultura de los Estados Unidos, acerca de la comida, acerca de las celebraciones. Se aprende muchísimo de esto eh, en Colombia y me imagino que en muchos otros países hispanos. Eh, o sea que no fue muy difícil acostumbrarme, en realidad fue relativamente fácil. Algo creo que fue una de las cosas más difíciles fue, por ejemplo, em, como tratar de conectar con gente que habla solamente inglés o gente que era de los Estados Unidos. Es un poco más difícil, especialmente porque pues cuando empecé a vivir en los Estados Unidos vivía en el sur, en Alabama. ah, entonces la gente tiende a ser un poco más como, no, bueno, pues es chido conocerte, pero hasta ahí, ¿no? Ujú. Entonces, usualmente mi red de amigos, de amistades, pues usualmente tendía a ser mucho hispano también, pero en ese tiempo no habían tantos hispanos, por ejemplo, en Alabama. O sea, no era algo que se podía ver muy así como muy frecuentemente. No. Entonces, eso fue algo difícil, pero ya después, bueno, y obviamente aprender el idioma, obviamente, eso fue también fue un poco difícil. No sabía mucho de inglés cuando llegué a los Estados Unidos. eh, y fue algo muy interesante. Para mí fue una experiencia muy interesante. Una de las primeras cosas que hice para aprender inglés era am, que ofrecían clases de inglés en las iglesias. Entonces había esta iglesia que estaba cerca de mi casa y tenían pues sus clases de inglés 2 veces a la semana. Y entonces me parecía súper interesante, pero la verdad, para ser sincero, no estaba muy interesado en tanto en aprender inglés como en la comida que daban. Entonces para mí era como, voy, me parece un poco divertido aprender inglés, pero me parece aún más divertido la comida que me van a dar después. Entonces fue muy interesante, pues por ejemplo, ese desarrollo, esa experiencia aprendiendo el idioma. Algo más, no sé,
Ya para mí los Estados Unidos es como mi casa, la verdad. Es como, después de haber vivido tantos años en los Estados Unidos, es como, ya esta es mi casa, ¿no? Entonces cuando voy a otros sitios, pues es como voy, visito, es muy bonito, pero ya llega el momento como, ya quiero estar en mi casa otra vez. Mm. Entonces, es muy interesante. Entonces, yo voy a Colombia y la verdad disfruto muchísimo ir a Colombia. Disfruto muchísimo pues estar alrededor de mi familia, de mis amigos, comer la comida y todo, pero ya llega un momento en como, ok, yo creo que ya es hora de regresar a casa. Entonces, es muy interesante porque cuando llegué a los Estados Unidos, no me sentía como en un limbo, ¿verdad? Era como, bueno, yo soy colombiano, pues algún día regresaré a Colombia, ¿no? A vivir y a trabajar allá y bueno, ya después que fui como a través de los años, ¿no? Ya me empecé a sentir como en un limbo, ¿no? Es como, no sé, yo soy colombiano, pero también estoy acá, entonces estaba como en la mitad, ¿no? No me sentía ni un lado ni el otro. Pero ahora, después de mucho tiempo, obviamente, adoro mi país, adoro a Cali y todo, adoro mi cultura pero me siento que ya soy de acá. Ujú. Entonces ha sido, la verdad, muy, muy interesante esa experiencia para mí. Te volviste gringo. Básicamente. Es muy interesante porque muchas de las cosas por ejemplo, en todos los años, 22 años que he vivido en los Estados Unidos, pues he experimentado muchos cambios. Entonces, por ejemplo, mi español ha cambiado. Ujú. Ah, sea porque pues soy profesor de español, porque tengo que modular muchísimo la forma como hablo, pero por ejemplo yo voy a Colombia y en Colombia la gente que no me conoce dice como, tú no eres de acá, tú suenas como mexicano y yo, no, yo soy de Cali. Y la Ajá. gente se sorprende, alguna gente se sorprende cuando yo digo, no, yo nací aquí, sino que he vivido mucho tiempo allá. Dice, no, tú no eres de aquí. Es una experiencia bastante interesante, la verdad, cuando regreso y la gente que me conoce, obviamente, pues sabe, sabe este cambio, pero hay gente que no me conoce y que piensa que soy de otro lado. Pues déjame decirte, el mexicano no se te escucha para nada, ¿eh? Al menos para Eh, mí, yo no lo escucho. Yo Pues, tampoco. pues, pues imagina mi sorpresa cuando alguien me dice como, suenas como mexicano, y yo como, no, güey, No way. No way, güey. no, no manches, ¿en serio? Yeah. Mm. No, es muy interesante porque no sueno como alguien de Cali, básicamente, Mm. ya no sueno como alguien de Cali, o sea, como ese acento, ¿no? Lo que llaman el acento, pues ya lo he perdido muchísimo. Am, a veces, cuando ya estoy con mis amigos y ya, pues, una semana de estar allá, pues a veces ya empiezo como a salir un poco el caleño de nuevo. Mm. em, y todo este tipo de cosas, pero usualmente como tengo a veces algunos problemas y cuando hablo español y es que a veces no recuerdo cómo decir la palabra en español, Ujú. que es algo como un poco ¿Cómo, extraño en no? realidad. Ajá. Sí. Y entonces digo la palabra en inglés, es como porque no quiero como quedarme pensando como, ¿cómo se dice en español? Am, entonces, a veces me tomo un poquito más, eh, pues, contestar alguna pregunta en Colombia, cuando estoy en Colombia, como que me tomo un poquito más, pues es un poco más pausado, porque lo que no quiero es em, como hablar demasiado rápido y que se me salga un poco de como el inglés. Ujú. Ah, porque alguna gente me entendería, alguna otra gente me diría como, ¿qué? No entendí lo que me dijiste. Entendí todo menos esta palabra, ¿eh? Sí. Bueno, em,
ya que estás hablando tantito de tus dificultades y todo con los idiomas, queríamos preguntarte también, ¿cuál ha sido la cosa más difícil de aprender inglés? Quizás sea la pronunciación, la estructura, pero en tus años viviendo acá, ¿cuál ha sido qué es lo que más te ha costado? Eso sí. Bueno, pues hay muchísimos aspectos del inglés que aún, así, aún me siguen costando un poco de. Entonces, mi aprendizaje o las etapas de aprendizaje del inglés han sido también un poco interesantes, ¿no? Eh, o sea, habría que dividirlo como en diferentes, como qué parte es lo que estaba aprendiendo o qué era lo que estaba practicando, ¿no? Ujú, Entonces, usualmente escuchar, pues fue una de las primeras habilidades que pude desarrollar muy, muy rápidamente, ¿no? Y es ujú, interesante porque estaba rodeado 24 horas al día, los 7 días de la semana, rodeado del inglés. ujú, Entonces, era muy importante para mí desarrollar eso, por lo menos entender lo que querían decirme. Me costó muchísimo desarrollar mis habilidades orales, ujú, pero escuchar fue una de las primeras que desarrollé. ujú, Em, Luego era la lectura, y la lectura también fue una de las primeras que desarrollé muy rápidamente. ujú, Por ejemplo, veía las noticias y veía casi todo con subtítulos. ujú, Entonces, como esa lectura y comprensión auditiva, pues iban como de mano a mano, ¿verdad? Porque casi las desarrollé casi a la par. Am, pero las otras dos habilidades me costó muchísimo. La habilidad oral, ujú, poder hablar, la desarrollé un poquito más rápido que, por ejemplo, aprender a escribir en inglés. ujú, Ah, la razón es que la manera como se escribe en español y la manera como se escribe en inglés, pues son un poco diferentes, ¿no? ujú, En español, pues uno puede tender a como ir mucho en círculos y no decir mucho, ujú, mientras que en inglés quieren que siempre vayas al punto, ¿no? ujú, Entonces, fue algo muy interesante y pues, o sea, cómo hacer para que cuando yo escribiera en inglés, pues fluyera muy bien y se escuchara muy bien, ¿verdad? Lo que tiene que ver con lo estilístico, ¿no? Las habilidades orales, yo creo que ha sido una de las partes más difíciles porque pues hay sonidos que no tengo en el español, que no existen en el español y los cuales me han costado muchísimo tratar de desarrollar claro. por ejemplo, la diferencia entre B y la otra B. Entre Pues sí, la otra vez. sí, B y la otra B es como, ok. Ajá. Porque, por ejemplo, este sonido no existe en español. Bueno, existe en algunos dialectos, ¿no? Algunos dialectos pueden hacer esa diferenciación, pero yo, por ejemplo, no. O sea, para mí siempre ha sido muy, muy complicado, entonces Ujú, solamente existe un sonido para mí, ¿no? Entonces, eh, esas palabras que tienen, pues esa B, pues siempre han sido un pequeño problema en la pronunciación para mí. Entonces, ujú, por ejemplo, eh, eh, cuando hablaba por teléfono y tenía que deletrear una palabra que tenía una B, yo siempre decía como B, como en Víctor, por ejemplo, para que la gente pudiera entender que era esa B y no era la otra B. ujú, Um, y hay esos pequeños grupos consonánticos, ¿verdad? Que, que a veces no suenan, a veces suenan completamente diferentes, ¿verdad? Es como, ok, pues el inglés a veces tiene muchísima libertad en la pronunciación de ciertos grupos vocálicos o consonánticos también. Entonces, ujú, es como, pues esas son diferencias que uno tiene que aprender básicamente casi de memoria, ¿no? ujú, Em, entonces, ¿dónde poner el acento? Por ejemplo, el acento, ¿dónde está la sílaba tónica? ujú, Eh,
en una palabra, porque cambiarla, si la pones en una sílaba diferente, pues te cambias básicamente el significado de la palabra, ¿verdad? Entonces es como, ha sido probablemente una de las cosas que han sido muy, muy difíciles de aprender, pero es como todo y es aprender un idioma, es como ir por pequeñas etapas, ¿verdad? Am, y hasta que puedas adquirir la lengua de una manera casi nativa. Ujú, Para mí no, probablemente podré pasar aquí 50 años y probablemente no sé, no llegue a ese nivel, ujú. eh, pero intentaré. La idea es seguir intentando y tratar siempre de ser un poco mejor. Ujú. No, pues tus experiencias son extremadamente interesantes para nosotros porque literal lo hiciste a la fuerza, ¿no? Como dijiste, y desarrollaste tus capacidades auditivas, dijiste, ¿no? Y luego bromeo con mi familia en Brasil cuando están practicando inglés con el speaking, ¿no? Que es lo más difícil siempre, ¿no? O sea, Eh, Especialmente con la pronunciación y, por ejemplo, otra cosa, creo que se llama la fricativa palatal vocalizada, como la Y, ¿no? De la ujú, doble L, es algo que a nosotros dos nos ha costado un montón, pero un montón de trabajo, como distinguirlo, escucharlo al principio, porque yo ni siquiera lo escuchaba, ni siquiera lo escuchaba. Y luego, como una vez que logres hacer eso, ya intentar reproducir el sonido, no, ujú. fatal, fatal. Básicamente imposible. Yo sé, Francisco, yo sé que vas a estar bastante decepcionado conmigo, pero todavía no puedo notar la diferencia entre esos sonidos y he tomado algunas clases de la pronunciación, pero creo que es bastante notable lo que has dicho sobre el aprendizaje de idiomas en general. Obviamente cada idioma tiene muchas dificultades. No va a ser fácil aprender cualquier idioma, siempre va a ser dificultades, pero cada persona del mundo, cualquier persona puede hacerlo. Y si tienes la motivación, y creo que también si tienes la pasión y el amor por los idiomas, creo que hace que sea bastante más fácil, porque no vas a tener que encontrar esa motivación y no vas a solo estudiar los textos o conjugar verbos. Obviamente es más que eso, y si puedes encontrar una manera en que puedas disfrutarlo, va a ser muchísimo más fácil y también entretenido. Sí, Porque siempre vas a tener que echarle ganas, ¿no? Siempre, de Sí, todos sí, modos. Entonces, lo que exacto. nosotros decimos es que hay que encontrar la forma de que no sea un esfuerzo de verdad, ¿no? Que Sí. ya convivas en el idioma y ya está, ¿no? Que Ujú, con eso es lo que yo he hecho bastante, es lo que Nick está haciendo también. Ya llevamos un buen rato haciendo eso, ¿no? sí. Porque si no, o sea, a nadie le gusta estar estudiando de un libro, ¿no? Ujú, Yo soy bastante nerd con esas cosas y aún así, como, ujú. nunca me vas a encontrar estudiando gramática. Bueno, mentira, a veces sí, pero no, con tanta frecuencia, ¿no? Sí. sí, Y como dijiste, Francisco, yo personalmente, y creo que todo el mundo preferiría practicar español pidiendo comida en un Burger King que en una iglesia, en una clase de iglesia. Entonces es bastante más entretenido hacerlo con otra gente y la clave es encontrar maneras en que puedas disfrutarlo. Pues bueno, yo de verdad disfruté muchísimo mi tiempo en aprendiendo, Mm, entre comillas, inglés en las iglesias, porque mm, pues toda la comida era gratis, o sea que era como excelente. Y era lo que me encantaba, dulces. Siempre tenía muchísimos dulces, café, que es una de las razones por las cuales, como dice Nick, es que tiene mucha energía, pues bueno, es el mm. café. Ahora ya Es el sabemos secreto. todos, ¿no? Es el secreto. Sí, pero el café de Colombia, ese es el secreto. Mm, Ah, mm. Sí, pues creo que es todo para nosotros este episodio. No sé si hay algo más que quieren decir. Comentarios, preguntas, si quieren hablar de los sentimientos. Nada. bueno, a ver, Nada, lo que A ver, pasó, ¿no?
No, pues solo agradecerte otra vez, Francisco. Sí, Muchísimas gracias. Hablo por ambos de nosotros dos de, de estar acá con nosotros. De verdad, ha sí. sido un gustazo. No, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Se las agradezco muchísimo. Eh, cuando quieran volver a tenerme como invitado, solamente me avisan, no hay ningún problema. Me encantaría regresar y hablar con ustedes de nuevo. Cuando ya Muchísimas estemos gracias, como por el Francisco. episodio 50, ¿no? En un distante futuro. Sin duda, sin duda tendrás que regresar de nuevo y hablar con nosotros porque realmente nos hemos disfrutado un montón tu tiempo y gracias también a nuestros oyentes que están escuchando y gracias por dejarnos hablar en español y espero que hayan podido practicar y escuchar, desarrollar tu oído un poquito con este episodio. O si eres de un país hispanohablante, espero que hayas encontrado más motivación para aprender inglés o vivir a los Estados Unidos, mudarse a otro estado, otro país. Como ya hemos dicho, es una de las mejores experiencias que puedes tener en la vida. Entonces, hazlo porque va a cambiar tu vida, como Derek y Francisco ya han experienciado, que han visto. You're next, buddy. You're next. Ya, exacto, es algo que no puedo esperar. Entonces, muchísimas gracias a Francisco, muchísimas gracias a todos por escuchar a este episodio. Como siempre, suscríbete a nuestro YouTube, pueden ver videos si quieren ver nuestras caras guapísimas en el video o si solo quieren escuchar por Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, lo que sea, lo que prefieras, vamos a estar allá. Y también, si tienes algunas preguntas, por favor, envíanos un email, lengrigospodcast@ no sé cómo decirlo en español, a Arroba. gmail.com. Y sí, es todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.